Feliz sábado, hermanos, que el Señor bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta noche en este lugar, congregados en su santo día. Y hemos venido para ser edificados a través de la palabra del Señor, para adorarlo, para bendecir a Dios y para ser edificados a través de la palabra del Señor. Primeramente quiero darle gracias a Dios por este privilegio que el Señor me concede de ser en esta noche el portador de su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios esta noche? Amén, gloria a Dios, yo también. Bueno, por respeto a mi Señor Jesús, los voy a molestar otra vez. Se ponen de pie, vamos a leer la palabra. Es bueno que el predicador abra su Biblia y extraiga justamente con el pueblo, y que todo sea con un escrito. Esta Tercera de Juan. Tercera de Juan está, sigue Judas y después Apocalipsis, al final casi, antes de Apocalipsis, está tercera de Juan. Y dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Inclinemos el rostro, hagamos una oración. Muchas gracias, Señor, del cielo, de la tierra y de todo lugar. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor, porque nos permite abrir su palabra y poder extraer de ella el pensamiento suyo plasmado en estas sagradas escrituras. Háblenos, por favor. Sobre todo, perdónenme a mí y denme la oportunidad de poder ser de bendición esta noche para su pueblo. Que sea yo solamente un canal, pero el que habla es usted a través de su Espíritu Santo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hablar un poquito acerca de el gozo de Dios. Dios en algunas circunstancias siente gozo, en algunas circunstancias siente tristeza, en algunas otras circunstancias dice que Dios llora, en algunas otras circunstancias Dios pues tiene situaciones como las nuestras. Pero esta noche vamos a ver el gozo de Dios. ¿Por qué? Bueno, quisiera comenzar diciendo, hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta recibir cartas? Cartas. A mí, pues hoy últimamente, en estos tiempos modernos, pues desde que salió el teléfono, los celulares, la internet, los medios, las redes sociales, pues ya esto de escribir una carta ya casi no se usa. Pero sin embargo, los que ya somos veteranitos, ya tenemos unos cuantos añitos encima. Recuerdo, hablemos de unos 30, 40 años para atrás, cómo las personas dependían. El medio de comunicación, además del telégrafo, eran las cartas. Entonces se necesitaba de una carta. Y yo traje para prueba un botón. ¿Cómo anhelábamos recibir o enviar una carta? Y porque no había otra forma de comunicación, no había otra forma de expresar algún mensaje, alguna información, algo que uno quería decirle a alguna persona. Y bueno, hermanos, yo recuerdo hace 26 años, yo dependí tanto, ansiaba llegar a este país, hacer una carta y mandársela a mi familia y decirle: ya llegué a los Estados Unidos. Había dejado una familia, hijos desamparados allá a la voluntad de Dios, y yo anhelaba llegar a este país, buscando quizás mejor vida. Entonces, cuando yo venía por el camino, nos estuvimos 28 días para llegar. Fue difícil. Y cuando llegué a Los Ángeles, el 1 de septiembre de 1990, ahí me fueron a recoger, 1 de septiembre de 1990. Y lo primero que yo anhelaba era tener la oportunidad de enviar una carta después de 28 días de viaje, para que mi familia, la que yo había dejado allá, se diera cuenta que yo ya había llegado. Pero había que comprar las cartas. Las cartas se tardaban 15 días para llegar a El Salvador, o más, o depende de donde uno viviera. Y recuerdo, hermanos, de que conseguí $10 prestados. 5 que me iba a costar el envío de una carta, y me sobraban 5.
recuerdo que hice mi primer carta 5 días después y escribí: Los Ángeles, California, 5 de septiembre de 1990, para mi querida y adorada esposa e hijos presentes. Querido amor, el motivo de la presente es para decirle que gracias a Dios ya estoy en Los Ángeles y muy pronto vamos a estar juntos. Muy pronto, si Dios nos quiere, nos vamos. Estoy dando más o menos la lectura de esa carta que yo escribí y fue real. Y recuerdo, me iba a costar $5 ir a Huntington Park, a Flores Express, a poner esa carta. Pero me sobraban $5 que me los habían prestado. Y si se acuerda usted lo que hacíamos cuando mandábamos las cartas para El Salvador, hacíamos lo siguiente: mandamos la carta, aquí está la carta, pero en medio de la cartita, ¿qué buscaban? ¿Qué queríamos hacer nosotros? Iba un papelito de esto. ¿Y qué cree que iba en el papelito de esto? Vamos a ver. Una foto, dice. Yo estoy haciendo como lo que iba a hacer mi familia allá. Los otros 5 pesos que me sobraban, los metí en la carta. Y en papel de aluminio para que no me lo fueran a detectar. Y no se lo fueran a perder o el cartero o quien fuera. Pero así enviamos la carta. Y cuando la gente la recibía en El Salvador, la carta hacía esto. Sacaban el billetillo de a 20, o de a 100, de a 50, de a como fuera la bendición. Y comenzaban, y si había tiempo se leía la carta. Pero lo importante era hacer esto. ¿Por qué traigo en memoria esto? Bueno, se envió la carta con los 5 pesitos. Pero yo anhelaba esperar la contestación. Y esperé un mes. Al mes vino la contestación de esa carta. Colonia Bosque del Río, 1990, bla, 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 para mi querido esposo que está en Los Ángeles. Bla, bla. Recibimos su carta, gracias a Dios que ya está en Los Ángeles y bla, bla, bla. Bueno, entonces, pero ese fue, pero cuando yo me dijeron, tienes carta que llegó de El Salvador, sentí una alegría, una satisfacción, algo bonito, y yo me fui en una esquinita debajo de un palito que en la casa de mi hermano a leer esa carta. No quería que nadie me perturbara, quería ver qué decía en esa carta, porque yo amaba a la gente que había dejado allá. Y hermano, yo dependía de una carta. Esta noche vamos a hablar también de una carta que fue escrita por un hombre de Dios. Y es la tercera carta del apóstol San Juan a la iglesia. Pero vamos a ver, ¿quién es el que escribe la carta? La escribe Juan, el discípulo amado. Casi siempre conocemos a Juan por el discípulo amado, aquel joven que reposaba en los brazos, en el pecho del Señor Jesús. El discípulo amado, aquel que Jesús le dijo, hijo, he ahí a tu madre, aquel que el Señor le encargó a su madrecita. Entonces, ese Juan que caminó con Jesús 3 años y medio, que fue su discípulo amado, querido, él es el actor de esa carta. A estas alturas Juan ya no era un joven, ya era un anciano. Entonces, ¿cuándo se escribe esta carta? Según los eruditos bíblicos dicen que esta carta se escribió ahí por los años 91 después de Cristo. Juan tenía 91 años, por eso dice el anciano. Entonces, 91 después de Cristo, al final casi de sus días, posiblemente cuando se escribe esta carta, Juan ya estaba en la isla de Pasmo, ya había sido desterrado por causa del Señor Jesucristo. Y ahí lo llegaban a visitar, y él, cuando llegaron unos hermanos, fue informado de alguien muy especial a quien dirige esta carta. ¿Quién era el destinatario de la carta? ¿A quién Juan escribe esta carta con mucho esmero? Esta carta fue escrita, como lo dice en el capítulo 1. En el capítulo 3 Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: el anciano a Gayo el amado. Para que no se fueran a confundir con otro Juan, el anciano, el varón, el apóstol, ya era un anciano de 91 años y dedica esa carta a un amado suyo en la fe llamado Gayo. Bonito nombre, ¿no? Gayo. Cuando tenga un hijo o un nieto, póngale Gayo. Pero si tiene la hija, no le vaya a poner Gallina, porque aquí dice Gayo.
Y era un hombre interesante, un hombre amado en la fe, y era un varón de Dios. Se llamaba Gayo. ¿Quién era Gayo? Gayo, mis amados en el Señor, era uno contemporáneo de los tiempos del apóstol San Pablo. Era un compañero de milicia de Pablo, así como Timoteo, así como Silas, como Bernabé. Gayo también era uno de esos. Vamos a la Biblia, busquemos Hechos 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con nuestras manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien veneramos de Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se le llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces, este era un hombre de los tiempos de Pablo, había peleado la buena batalla, había estado con Pablo, había predicado el evangelio, había sobrevivido, y a estas alturas pues también él era un anciano, el anciano Gayo, el amado de Juan. Juan lo conocía muy bien porque era uno de los defensores de la fe, de la Sagrada Escritura. Entonces a él dirige esta carta, y cuando lo fueron a ver, preguntó él por Gayo, y por eso es que le dieron buen testimonio de Gayo a Juan en la isla de Pasmo. Y por eso dice, versículo 2 dice, tercera Juan, versículo 2 dice, verso 1 dice: el anciano a Gayo, amado, a quien amo en la verdad. Para Juan, hermanos, el amor a Gayo era un amor verdadero, era un amor puro, no era un amor fingido, era un amor en Cristo Jesús verdadero a ese verdadero hombre de Dios, porque Juan reconocía el ministerio de Gayo. Y dice aquí en el verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Juan, escribiendo a Gayo, le escribe: amado Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Lo que Dios anhela para sus hijos es prosperidad. Yo deseo que seas prosperado. Y en la Biblia del diablo dice: yo deseo que seas desgraciado. Pero Juan escribe de parte de Dios: yo deseo que seas prosperados en todas las cosas, en lo material, en lo espiritual, en lo intelectual, en todo, que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, que también no se enfermara mucho, porque enfermo uno no le puede servir al Señor. También que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, a Gayo le estaba escribiendo una carta personal: yo deseo, el anhelo de mi corazón es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salud material, salud espiritual, así como prosperaba su alma. Sigamos. Entonces deseaba salud para su cuerpo, salud espiritual, y esperaba a aquel hombre que esperaba también la promesa gloriosa de la venida de Jesús. Y en el verso 4, en el versículo que hemos leído, es: no tengo mayor gozo que este. Lo que le causó alegría a Juan en la isla de Pasmo: no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál gozo? El oír que mis hijos andan en la verdad. Esta iglesia a la cual pertenecía Gayo no era igual que la iglesia de Corintios, donde Pablo, cuando le llevaron la carta, lo que le dijeron: cayeron gallineros. Y hay homosexuales, rameras, pleitos, idolatrando a los hombres. Pero aquí no. Esta iglesia a la cual estaba asignado Gayo era una iglesia que andaba en el amor de Dios, andaba en el temor de Dios, estaba perseverando. Y Juan le dice: amado, no, para mí
no hay mayor gozo que el oír que la iglesia de Hollywood, que la iglesia a la cual tú perteneces, que mis hijos decían, anden en la verdad. Porque el estar en la iglesia y no andar en la verdad, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el anhelo de Juan para Gallo era que anduviera en la verdad. ¿Será que solo para Gallo era esa palabra? Yo quiero agarrarla para mí. El anhelo de Dios para ti y para mí es escuchar que sus hijos, que usted y yo andamos en la verdad. ¿Ha escuchado cuando usted va a algún lugar y le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo están sus hijos? Ay, ese muchacho no cambia. Si el muchacho se porta mal, ya no sé qué hacer con él. Quizás lo voy a meter a un lugar por ahí que me ayuden con él. Pero qué bonito es escuchar cuando alguien dice, ¿cómo están sus hijos? Miren, no sé qué está pasando, pero gracias a Dios ha cambiado, fíjese usted. Es otra persona. Yo no sé qué, pero ha cambiado. Desde que comenzó a ir a la iglesia de Hollywood, desde que comenzó a ir a la iglesia, es otra persona. Y ese es un motivo de gozo. Si a usted de padre le da satisfacción que sus hijos anden bien, sean bien portados, sean buenas personas, sean buenos candidatos al reino de los cielos, cuanto más a nuestro Dios, el anhelo, el gozo del Señor es que sus hijos andemos en la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es andar en la verdad? Aquí ya vamos a entrar más en detalle. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en la verdad es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en la verdad? Es andar en el Espíritu. Ok, Gálatas 5:22. ¿Qué es andar en el Espíritu? Veamos Gálatas 5:22. Ya lo tengo. Gálatas 5:22 dice. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿qué es andar en la verdad? Andar en amor. Primera Juan 4:7 y el verso 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y el que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es andar en la verdad? Andar en los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es andar en amor. No andar en odios, no andar en rencillas, no andar en pleitos, sino andar en amor. Es uno de los frutos del Espíritu. Otro fruto del Espíritu es gozo, contento, satisfecho de la vida. No andar amargado, pues no andar aburrido, con cara de pocos amigos, con cara de limón. No, uno de los frutos del Espíritu, andar en el Espíritu es andar con gozo. Que siempre Dios pueda poner una sonrisa en nuestros labios, hermanos, sería mejor que tener cara de pocos amigos. Paz, no teniendo enemigos, no teniendo contrincantes, no teniendo rivales, que no nos odien tanto como un señor candidato por ahí, pelo güero, que anda por ahí, que se ha hecho odiar tanto, ¿no? Entonces, paz, uno de los frutos del Espíritu es paz. ¿Qué dice el Salmo 119, 165? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, porque para ellos no hay tropiezo. ¿Quiénes son los que tienen paz, hermanos? Los que aman la ley, los que guardan los mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, porque para ellos no hay tropiezo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro fruto del Espíritu es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, andar en el Espíritu es andar en las obras del Espíritu, las que acabamos de leer en este momento. Lo contrario a esto sería andar en la carne, andar fingiendo, andar chueco en la obra, en la casa del Señor. Segunda
Gálatas 5:16, ahí mismo en Gálatas 5:16, ¿qué dice? El 16 dice, dijo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí viene la lista de los que andan chuecos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces andar en el Espíritu es andar en las obras del Espíritu, andar en la carne es andar en todas estas listas que acabamos de leer ahí. Entonces, hermano, pero ¿cuál es el anhelo de Dios? Que andemos en las obras del Espíritu, que andemos derecho, pues, que andemos como Él quiere en santidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, en la Biblia muestra muchas cosas, muchos casos, y quisiera esta noche comentar uno que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 5, vamos a ver cómo en la iglesia, alabando a Dios, escuchando la palabra, desde la iglesia primitiva hay un testimonio ahí que quedó escrito por algo, lo dejó el Señor, para que nos demos cuenta que sí hay gente que no anda derecha, no anda en la verdad. Y habla la historia muy conocida de Ananías y Zafira. 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió un terrenito, vendió una heredad. Esta pareja, este matrimonio tenía un terrenito, una heredad, y decidieron venderla para traerla a los pies de los apóstoles, porque dice la Biblia que todos los primeros cristianos vendían sus posesiones, sus cosas, y las traían a los pies de los discípulos para la obra del Señor. Versículo 2, y sustrajo o apartó o agarró del precio, sabiendo también su mujer, la mujer estuvo de acuerdo, y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces hicieron la venta, le dieron, digamos, $5,000 por ese terrenito que vendieron, por esa heredad, y le dijo el Ananías a su mujer Zafira, ¿sabes qué, viejita? Llévale los $5,000 a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, como que, ¿qué dice? Si nos quedamos con $1,000, nos quedamos con $1,000, para pagar algunos gastos que tenemos pendientes por ahí. Pero eso sí, mírame, calladito, que no se sepan aquí entre tú y yo. Y tomaron una parte, dice el versículo 2, versículo 2 dice, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y llegó el día del culto divino, y le dijeron, Pedro, vendimos un terrenito, aquí está, para la obra de Dios, que sirva para la obra del Señor. Pero Pedro tenía el Espíritu Santo, Pedro tenía al Señor en su corazón y Dios le revelaba muchas cosas. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces en la iglesia, hermano, estaba un hombre que estaba haciendo la obra, aparentemente estaba haciendo una buena obra porque estaba dando el dinero del terrenito, pero Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Sustrajeses del precio de la heredad. Verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aparentemente este hombre andaba en la verdad, andaba en el camino de la vida, pero era mañoso. Y le dijo que Pedro, que no le había mentido a los hombres, le había mentido a Dios. Ahí en 1 Timoteo, no lo busques, se lo voy a leer rapidito. 1 Timoteo 6:10 dice,
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, hermano, el dinero llevará a muchos al infierno y evitará que muchos entren al reino de los cielos. ¿Se acuerdan el rico pobre, el rico joven que por amor al dinero rechazó a su maestro, rechazó a Jesús? Dice la Biblia porque tenía muchas posesiones. La heredad de un hombre rico, dijo Jesús, había producido mucho y dijo: mi heredad ha producido mucho, ¿qué haré? Haré nuevos graneros, guardaré mis cosas y diré a mi alma: alma mía, come, bebe, date gusto, porque tienes para muchos años. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has atesorado, ¿para quién será? Así es, dijo el Señor, todo aquel que tiene tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Volvamos a nuestra historia. Versículo 5 de los Hechos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Wow. Ahí no lo velaron ni una noche. Se murió por mentiroso, porque le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Se murió, expiró, y dice inmediatamente unos muchachos que estaban en la iglesia lo envolvieron y lo fueron a enterrar. Rapidito. A ese ladrón. Y lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mujer? Safira. Entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Él se le había adelantado. Entonces Pedro le dijo: dime, Safira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, claro, sí, en tanto. Verso 9. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que vienen de enterrar, de sepultar a tu marido, y te sacarán a ti también. Wow. Pero hermanos, y usted conoce la historia, dice que ahí mismo, pum, 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 ¿verdad, Carito? Cayó la señora. Por alcahueta, por sinvergüenza, porque también se consintió en el plan para robarle a Dios. Y dice la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? Ya me metí en otro tema, de Malaquías. Y dice: vosotros me habéis robado. ¿Y qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Porque a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan cuando aquellos hombres les dijeron, agarraron a Jesús para tentarle, le dijeron: ¿de quién es esta moneda? ¿Es lícito dar al César, dar tributo al César? Y él les dijo: ¿por qué me tentáis? Dame una moneda. Y les dan a Jesús la moneda. Y les dice: ¿de quién es esta inscripción que está en la moneda? Esta cara que está en esta moneda, en este denario, ¿de quién es? Pues es el César. Entonces dijo Jesús: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, mis amados en Cristo Jesús, verso 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo no, hermanos? No iba a venir demonio, fue muertecito. Imaginen que esto se volviera a dar hoy en día, muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí. ¿Cuántas veces quizás le hemos robado a Dios? Y me incluyo yo también. Pero Dios, hermano, es tan misericordioso que no nos mata como se murieron esas personas, sino que en su amor y su misericordia no quiere que andemos chuecos, quiere que andemos en la verdad, quiere que andemos derechitos, quiere que andemos en el Espíritu, quiere que andemos en obediencia a su santa palabra, y andar en obediencia a sus palabras, obediencia a sus mandamientos. Hermanos, el deseo de Dios es tu prosperidad y mi prosperidad en todo. El deseo de Dios es nuestra prosperidad en todo, pero a veces no es posible. ¿Por qué? Porque el pecado lo impide todo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que no anda derecho, el que ha hecho algo sinvergüenzamente a ocultas, el que encubre sus pecados no prosperará, por más que trabaje doble, por más que trabaje el sábado, por más que haga overtime, por más que trabaje como sea, no va a prosperar. Porque el que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.
La mujer pecadora, cuando Jesús la perdona, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Vete y no peques más. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta de ellos, no prosperará. Pero ese no es el anhelo de Dios, ese es el anhelo del diablo, ese es el deseo del diablo, vernos oprimidos, miserables, empobrecidos, enfermos, arruinados, como que si no tuviéramos un Dios todopoderoso en los cielos. Pero lo que pasa es que a veces suceden las cosas porque sin querer queriendo andamos en pecado, pero no la vamos a hacer, nos vamos a chasquear si andamos en desobediencia con el Señor. Entonces, pero la Biblia, Dios es maravilloso. Salmo 32:5, mire lo que dice. El salmista David, un día en su condición de falsedad, cuando le falló a Dios, ¿se acuerdan? Con Betsabé, la mujer de aquel soldado Urías, el Eteo. Él dijo estas palabras: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo, hermano, cuando reconocemos nuestra condición miserable, cuando reconocemos que hemos fallado a Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Le iba cada día de mal en peor, le llovía sobre mojado. Pero un día, cuando él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre, anhelando las algarrobas que comen los cerdos? Pero ni eso se le permitía. Y dijo, voy a ir y le voy a decir a mi padre, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él iba pensando en su corazón, porque el Espíritu ya lo había tocado, y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y cuando él iba pensando, ¿y cómo voy a llegar? Y decirle a mi padre, pero yo no importa el rechazo, si me va a dar con la correa que me dé, pero voy a decirle que mi padre que me perdone. Pero el padre no estaba pensando en castigarlo, el padre estaba pensando en encontrar a su hijo. Y cuando aún estaba lejos, dice la Biblia, Lucas 15, estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Y no corrió el hijo, corrió el padre a agarrar a su hijo, a abrazarlo, a besarlo. Y ustedes conocen la historia, hermano. Y el muchacho le quería decir, papi o papá o dad, y el papá no lo dejó, no, véngase. Y lo abrazaba, lo apretaba, dijo, maten el becerro gordo, saquen un vestido nuevo, traigan un anillo, traigan los mejores zapatos y cálcenme este muchacho, cálcenme este cipote, porque se había perdido y ha sido hallado. Y hubo gran fiesta cuando un pecador volvió a la casa de su padre. Uno que andaba chueco, uno que no andaba en buenos términos, en buen camino, pero volvió a la casa de su padre. Y para terminar, yo recuerdo cuando el salmista David en el Salmo 51, versos 10 y 11, ¿qué dijo él? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice la Biblia, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la usura. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el Espíritu se aleja del ser humano por andar chueco, por andar en pecado, por andar en las obras de la carne, ya nos fregamos, hermano. Como dice, ya se lo llevó el diablo. Porque cuando el Espíritu se aparta del ser humano, de aquel hijo de Dios o de aquella hija de Dios, sucede lo que le sucedió al rey Saúl, ¿verdad, hermanos? Cuando se apartó el Espíritu de Dios, llegó el espíritu del diablo y un demonio lo atormentaba, y al final la paga, dice la Biblia, del pecado es muerte. Yo termino con estas palabras. No hay mayor gozo, decía el apóstol Juan, escribiéndole desde la isla de Pasmo a su amado amigo, compañero Gallo. No hay mayor gozo, Gallo, esto, el oír que mis hijos anden en la verdad.
los que fundaron esta iglesia, quizás hace unos 20, 30, 40 años, no sé cuánto hace que fundaron esta iglesia. Parece que hay un pastor Castro, que no sé si ya murió, que esa persona pudiera preguntar por allá, o si estuviera vivo en otro país, a ver, ¿qué me cuentan de la iglesia de Hollywood? Y que le dijeran, la iglesia de Hollywood ya ni cabe la gente en la iglesia de Hollywood, wow, si ya, todos están listos esperando la venida del Señor, todos andan en santidad, todos andan, ahí no hay pleito, ahí no hay envidia, ahí no hay, todos, ¿qué sentiría él? Sería alegría, gozo, contento. Eso sucedía en esta iglesia a la cual pertenecía Gallo. Pero ¿qué sentiría este pastor, estos fundadores de esta iglesia? Te dijeron, hermano, todos los que usted conoció ya se fueron. Unos andan en el mundial, otros se murieron, otros están enfermos, unos 3 pelones hay ahí. Tanto sacrificio, ¿y ahora qué? Entonces, mis amados en el Señor, el gozo de Dios es ver que usted y yo andemos derechito, andemos en el Espíritu. Y entonces, este ha sido el mensaje de esta noche. No hay mayor gozo que este, dice Dios, para usted y para mí, el oír Dios hoy, que mis hijos andan en la verdad. ¿Quién es la verdad? Aquel que dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿valió la pena la carta del apóstol San Juan a Gallo? Sí, valió la pena. Porque esa carta yo la apropio para mí también y yo quiero andar en la verdad. Y sin Cristo, sin el Espíritu Santo no puedo, pero si nos depositamos en las manos de Dios, sí podemos.